Buenas tardes, mi nombre es Itzel Macedo Rosas, de la carrera de Psicología del SUAYER Iztacala, del módulo 800. En esta ocasión voy a explicar la entrevista formal estructurada. Como una pequeña introducción voy a comentar que esta entrevista debe de ser planificada, sistematizada y debe de tener un guión secuenciado y dirigido. Se debe de tener un especial cuidado en la elaboración y en la selección de las preguntas que se van a aplicar, ya que en su mayoría estas son cerradas, aunque también se permiten algunos tipos de preguntas abiertas. Esta también va a facilitar mucho la obtención de la información, así como su análisis. Bien, algunos de los usos que se le pueden dar no solamente son en la carrera de psicología como tal, sino también en la sociología, en la economía y en el caso que nos compete ahora mismo, en el mundo laboral, en la selección de personal. Cabe mencionar que esta entrevista no solamente se utiliza de manera individual, sino también se utiliza de manera grupal, y esta última es muy útil para cuando se quieren acortar los costos y el tiempo de aplicación y poder escoger al mejor candidato para cada puesto. Bueno, en esta entrevista también podemos encontrar algunas ventajas y desventajas. Entre sus ventajas se encuentra que esta es sistematizada. Como ya comenté antes, se puede aplicar la misma entrevista a un grupo grande de personas o a varias personas de manera individual y esta no cambia para nada. También posee un alto grado de objetividad y de fiabilidad, ya que al ser las preguntas cerradas no permite respuestas que sean difíciles de interpretar, sino que se interpretan de una manera más sencilla. También se facilita la clasificación del análisis, de tal manera de que se puede elegir al candidato al momento de terminar la misma entrevista. Obviamente, pues dependiendo de los criterios de cada una de las empresas. Algunas de las desventajas son la falta de flexibilidad. Como es una entrevista muy formal, no se permite mucha interacción social de parte del entrevistador con el entrevistado. Solamente se limita a aplicar la entrevista. En este punto cabe mencionar que para aplicarla siempre se debe de tener una atmósfera de formalidad entre el entrevistado y entre el entrevistador, aunque esto no deja de lado el rapport que se debe de establecer entre los dos, ya que es una parte importante para que el entrevistado pueda dar toda la información que uno quiere obtener. También en este aspecto se debe de señalar que otra de las desventajas es que hay una menor profundización en el análisis de los datos, es decir, solamente se observan los datos que le interesan a la empresa y algunos se dejan de lado. Por lo tanto, no se profundiza mucho en la personalidad de cada uno de los candidatos. Esto debe de ser señalado. Bien, las características de la entrevista formal. Entre las principales tenemos la estandarización. Esto quiere decir, como ya mencioné, que se pueden aplicar las mismas preguntas a todos los entrevistados y se deben de expresar de la misma forma. Es decir, no debe de cambiar ni el modo de aplicar, ni las preguntas, ni su orden. Asimismo, se debe de tener una rigidez muy alta. Es decir, que el entrevistador en este caso solamente va a tener un papel en el que va a solamente a ser el guía para el entrevistador, porque el orden de la pregunta no se debe de alterar. La interacción social es limitada a sí mismo. Bueno, también se debe de tener este mismo control por parte del entrevistador. Quiere decir que este siempre debe tener una actitud objetiva y directiva para que se pueda ejecutar al mismo tiempo y la misma forma la entrevista para todos los candidatos que se presenten a la entrevista. Y con esto pues lo que se logra es tener un orden y una estructura. Bueno, la entrevista formal consta también, como mencioné, de preguntas mixtas. Se pueden combinar preguntas tanto abiertas como cerradas. Bueno, con un cierto grado de apertura cabe mencionar. No son abiertas, bueno, siempre y cuando el dato lo permita. Esto quiere decir que si el dato lo está permitiendo, se va a poder hacer una pregunta más profunda, pero siempre respecto al mismo tema. Por ejemplo, cuando se le pregunta a un candidato acerca de su experiencia laboral, en este caso ahí se le puede preguntar si lleva varios años en el mismo puesto, qué funciones tenía y así conocer y profundizar un poco acerca de esta experiencia laboral. Todo nunca saliéndose del guión. Bien, algunos ejemplos de preguntas de la entrevista formal. Bien, por ejemplo, se puede preguntar cuál es el nivel educativo del candidato, si éste ha hecho algún curso o alguna especialización en el área relacionada con el cargo que se ha postulado.
La primera pregunta tiene que ver mucho con las preguntas cerradas, ya que esta pregunta solamente tiene una respuesta, o bueno, varias respuestas, pero en el mismo orden. Quiere decir que solamente puede tener algún bachillerato, secundaria, licenciatura. Si ha hecho cursos o especializaciones, pues puede ser semiabierta, porque ahí se le da pauta al candidato para que él nos conteste qué tipo de cursos o qué tipo de especialización ha hecho a lo largo de su carrera laboral. Otra de las preguntas es hablar sobre su experiencia laboral. Igual puede ser una pregunta semicerrada en la cual nosotros podemos tener una información acerca de lo que la experiencia laboral ha tenido en el trabajador. ¿Cuál es la mayor fortaleza y cuál la mayor debilidad? En estas preguntas pues tienen varias respuestas, pero siempre enfocadas a la experiencia laboral que ha tenido el trabajador. Y por último, otro ejemplo puede ser el de cuáles son tus expectativas salariales. Las expectativas salariales son importantes de preguntar en una entrevista, ya que así el candidato puede decir qué sueldo o qué espera de la empresa que va a entrar. Esta puede ser una pregunta semicerrada o abierta dependiendo cómo la quiera manejar el entrevistador. Claro que todo es en el orden de no salirse del mismo tema. Bien, como pudimos ver, la entrevista formal estructurada se apega mucho al guión y debe de ser solamente para obtener la información que se requiere para un puesto. Es muy importante que durante la entrevista nunca se pierda el contacto visual y siempre se le dé importancia a las respuestas del candidato en turno. Por mi parte es todo. Muchas gracias. A continuación, un ejemplo de la entrevista estructurada formal. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel Hernández. Así es. Mucho gusto. Vamos a empezar la entrevista. ¿Puede tomar asiento, por favor? Muchas gracias. Claro. Mi nombre es Itzel Macedo Rosas. Soy la encargada de recursos humanos y le haré una entrevista para conocer más acerca de su experiencia laboral. Nosotros ya tenemos sus datos y nada más quiero saber algunas cosas sobre usted. Podrá contestar unas preguntas. Claro. Bueno, empezamos con ¿cuál es su nivel educativo? Es media superior, técnico químico industrial. Muy bien. ¿Ha hecho usted algún curso o alguna especialización en el área a la cual se está usted postulando en esta empresa? Claro que sí, tomé una capacitación en Italia sobre extrusión. Extrusión. Y conozco sobre primeros auxilios y sobre brigada contra incendios. También tomó cursos de eso. Sí. Muy bien. Hábleme un poco sobre su experiencia laboral. Mi primer empleo fue en Productos Gaby. Ahí mi duración fue de 3 años. Fui operador de producción en la realización de las mismas galletas. Muy bien. Y posteriormente entré a una empresa de plásticos. Mi duración ahí fue de 5 años, es de inyección. Ahí inyectábamos tapas y sobre preformas también. Muy bien. ¿Algo más? Posteriormente conocí lo que es extrusión, que es en película, stretch y película termoencogible. Muy bien. Esa es toda su experiencia laboral. ¿Cuánto tiempo duró ahí? 7 años. Muy bien, gracias. ¿Cuál podría decirme usted que es su mayor fortaleza en el área laboral? Como me he dedicado en el área de producción, yo siento que mi mayor fortaleza sería el trabajo en equipo. Muy bien. ¿Me podría decir por último cuáles serían sus expectativas salariales respecto a este puesto? En mi anterior trabajo percibía un sueldo de 3,500 semanales y más o menos es lo que yo estaría solicitando para poder desempeñarme. En el puesto. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues por mi parte sería todo. Nosotros nos vamos a poner en contacto con usted. Espere nuestra llamada telefónica. Muchísimas gracias por haber acudido a la entrevista. Muchas gracias. Que se encuentre muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hola, mi nombre es Sara López
y en este momento les voy a platicar sobre la entrevista semiestructurada. Bueno, esta, al igual que la entrevista formal o estructurada, es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa. Es una herramienta muy poderosa de recolección de datos. Y bueno, como sabemos, todo tipo de entrevista es una conversación que tiene un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. Se trata de un instrumento técnico que adopta la forma de cualquier diálogo coloquial. La principal diferencia que presenta con la entrevista formal es que tiene un grado mayor de flexibilidad. Este tipo de entrevistas parte de preguntas ya planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados. Es decir, su principal ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar los términos, las dudas que vayan surgiendo, identificar ambigüedades y bueno, también nos ayuda a reducir formalismos. Esto hace que nuestro entrevistado sea más cómodo y nos exprese su opinión de forma más fácil, más libre. La entrevista semiestructurada va a partir de una guía con preguntas y temas que deben de cubrirse. Por supuesto, siempre debemos perseguir un objetivo y a partir de esto hacemos nuestra guía para poder aplicarla. El entrevistador va a tener cierta discreción sobre el orden en que se hacen las preguntas, pero estas preguntas están estandarizadas y se pueden proporcionar sondas, algún tipo de guías, para asegurar que el investigador cubra el material correcto. Se considera que las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un mayor grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acorde con los propósitos del estudio. En este tipo de entrevistas es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista de manera relativamente abierta, por lo que resulta mejor que una entrevista formal o un cuestionario. Bueno, ya les hablé de varias ventajas, pero hay que aterrizarlas, ¿ok? Dado que una entrevista semiestructurada es una combinación de una entrevista no estructurada y una entrevista estructurada, tiene las ventajas de ambas. Los entrevistados, como ya les mencioné, pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas a los entrevistadores durante el desarrollo de esta, lo que anima a dar información más útil, como sus opiniones sobre algunos temas sensibles referentes al tipo de investigación que se está haciendo. Se puede dar más fácilmente las razones de sus respuestas durante las entrevistas, es decir, podemos ahondar un poquito más, no nos quedamos con lo primero que dice, podemos volver a preguntar, rectificar un poco la pregunta y además la parte estructural de las entrevistas semiestructuradas también les brinda a los entrevistados datos cualitativos confiables y comparables. Estas entrevistas también pueden tener algún tipo de desventajas, ¿ok? Aunque una entrevista semiestructurada tiene muchísimas ventajas, los entrevistadores necesitan tiempo para prepararse e investigar antes de comenzar la entrevista. Dado que permite a las personas expresar libremente sus pensamientos, los entrevistadores deben de planificar cuidadosamente las preguntas para asegurarse de que puedan obtener las respuestas que desean, lo que también requiere una buena comunicación y habilidades de entrevista. Es decir, el entrevistador requiere tomar decisiones que implican alto grado de sensibilidad hacia el curso de la entrevista y hacia el entrevistado mismo. Se necesita una buena visión de lo que se ha dicho, cómo se ha desarrollado hasta el momento para seguir el hilo. Por ejemplo, ante una pregunta que ya se haya respondido y que necesitemos andar un poquito más, tal vez es ese tipo de preguntas que salen de paso como una especie de justificación. El entrevistador tiene que decidir si se realiza de nuevo esta pregunta para obtener mayor profundidad o dejarla fuera. Esto principalmente por motivos de objetividad de la entrevista, es decir, la meta y el tiempo que tenemos para llegar a cumplir esa meta.
Como les digo, este es un reto, el manejo del tiempo limitado y el interés por hacer todas las preguntas de la guía. Asimismo, el entrevistador debe estar alerta de su comportamiento no verbal y sus reacciones ante las respuestas, para no intimidar o proporcionar restricciones en los testimonios del entrevistado. Es algo muy importante que debemos de cubrir principalmente como psicólogos para poder darle comodidad a nuestro entrevistado y que pueda expresarse de mejor manera. Y bueno, para aplicarla es recomendable contar principalmente con la guía de entrevista. Por supuesto, se puede hacer una entrevista de manera espontánea. No obstante, para que sea semiestructurada, debemos contar con una guía con preguntas agrupadas por temas o por categorías, basadas en los objetivos del estudio, de la investigación y pues bueno, de la literatura del tema y de lo que hayamos investigado. Debemos seguir la guía de preguntas de manera que el entrevistado hable de manera libre, espontánea, fluida, sin incomodidades. Si es necesario, podemos modificar el orden y el contenido de las preguntas acorde al proceso de la entrevista. Debemos procurar, ante todo, no interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y dar libertad de tratar otros temas que para él sean relacionados con las preguntas. Es decir, nos puede brindar una información muy valiosa el dejar que ellos se expresen libremente. Y a partir de esto nosotros podríamos formular otras preguntas que nos van a brindar nuevos datos. Con prudencia y sin presión hay que invitar al entrevistado a explicar, a profundizar o aclarar aspectos relevantes para el propósito del estudio. Y finalmente, el entrevistador debe estar alerta de su comportamiento no verbal y sus reacciones ante las respuestas. Como ya les dije anteriormente, es muy importante que con nuestras reacciones, a veces involuntarias, no intimidemos o proporcionemos alguna restricción para no malguiar la forma en la que ellos están respondiendo. Bueno, ahora a manera de ejemplo, vamos a hacer una pequeña entrevista semiestructurada. Hola Santiago, gracias por aceptar esta pequeña entrevista. Iniciemos con tu nombre completo, por favor. Hola Sara, con gusto. Santiago Rubio Solís. Gracias. ¿Qué carrera estudiaste? Estudié ingeniería en computación. Ok, ¿te especializaste en alguna rama o no? No, en principio no. Ok, ¿cursaste algún posgrado o algún curso adicional? Pues posteriormente hice una maestría de ingeniería en calidad, varios diplomados, uno en bases de datos, uno en redes, hice una certificación en auditoría de tecnología de información, así. Gracias. ¿Y a qué te dedicas actualmente? Actualmente estoy en el área de auditoría. Justo a principios de año concluí el proceso de hacer auditorías o supervisarlas. Ahora estamos buscando mejora de los sistemas y de algunos procesos. ¿Y qué tipo de sistemas son estos? Bueno, básicamente el principal es un sistema para el control de las auditorías, en el cual se registra toda la información de cada auditoría. Y otro sistema que se tiene es uno denominado para confirmación de saldos. Básicamente se registran los datos de contacto de los cuentavientes, valga la redundancia, que tienen una cuenta con Banco de México. De acuerdo. ¿Y qué habilidades consideras que son necesarias para desempeñar tus actividades? Pues es muy importante tener habilidades para el análisis de procesos, identificar entradas, salidas, el análisis de la información que se genera y de la que se requiere. De acuerdo. De este tipo de habilidades, ¿tú crees que las posees todas?
Las de análisis, sí, claro. Sería bueno también tener otras habilidades para el manejo de nuevas herramientas de tecnología, las cuales carezco. Ok, estas habilidades que mencionas, ¿cuáles son estas nuevas habilidades? Es precisamente el poder hacer uso de nuevas herramientas que te facilitan el análisis de datos, como pueden ser el Power BI, que es una herramienta para este tipo de cuestiones, pero así como esa hay muchas más. Ok, y si tuvieras oportunidad de adquirir estas habilidades, ¿lo harías? Sí, sí. ¿Y qué es lo que te está deteniendo para iniciar con esto? No, de hecho, ya inicié, digamos que estoy en el proceso, adquirí algunos cursos online y estoy en eso, pero aún así no es tan sencillo para mí. De Son acuerdo. nuevas formas. Ok. Y hablando de liderazgo, ¿qué significa para ti ser un líder? Bueno, el líder debe tener, hay muchos tipos de líderes, pero digamos que debes de tener la capacidad de entender a las personas, de poder dar instrucciones, lineamientos, hacer planes para saber qué quieres, definir objetivos y darle seguimiento a las actividades que se asignen. De acuerdo. ¿Qué tan importante crees que es poseer esta habilidad de liderazgo? Pues es muy importante porque como muchas veces se trabaja en equipo, es necesario que alguno de los que están integrando el equipo tome el liderazgo para coordinar las reuniones, definir fechas, decir qué se quiere, etcétera, ¿no? Para lograr los objetivos. Ok, ¿y qué hay sobre el manejo de conflictos entre los equipos? ¿Crees que es el líder quien debe de resolverlo? Mm, pues de hecho sí, el líder debe de establecer las facilidades para que los conflictos se resuelvan. Él tiene que analizar, pues en este caso, el conflicto y a las personas para ver qué puede aprovechar de cada uno de estos, de las personas que están en el conflicto y pues hacer planteamientos o propuestas para que el conflicto se resuelva. De acuerdo. Entonces, ¿tú crees que son necesarias algunas habilidades, algunas cualidades para ser un buen líder? Sí, sí son necesarias. ¿Cuáles crees que son más o menos? Habilidades. Pues debe tener la facilidad de ponerse en los zapatos de los demás para entender a las personas. Lo que decíamos hace rato, debe facilitar, debe ser un facilitador también para que se haga algunas lluvias de ideas para que se definan los objetivos, debe saber planear y dirigir a las personas. De acuerdo. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si tengas alguna duda, algún comentario. No, De acuerdo. muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Pues bueno, esto fue todo. Espero que esto les sirva como una herramienta para aplicar futuras entrevistas. Muchas gracias.